Solamente que me confirmen si observan la pantalla. Sí. Bien. Vamos a ver. Ya vamos cayendo. Ayer nos habíamos quedado por esta parte, ¿verdad? De las ceras. Y decíamos que las ceras era la combinación de un ácido graso con alcohol. Y ustedes, si observan detenidamente la cadena, me van a decir que esto en ningún momento es un alcohol. Porque acá tenemos puras cadenas de carbono con hidrógeno. En ningún momento hay un OH, ¿cierto? Aquí si se fijan la cadena carbono, 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 etcétera, hasta el final. Sin embargo, acá lo que ocurre, recuerden que decíamos que un ácido graso, en este caso la primera cadena era el ácido graso, al unirse con un alcohol, pues si ustedes observan acá un poquito más acuciosamente, aquí hace falta un hidrógeno y a este le hace falta el OH, el hidroxilo. Por lo tanto, vamos a tratar de dibujarlo para que sea un poquito más gráfico. A este elemento le haría falta un hidrógeno y a este elemento le haría falta el OH. Pero al unirse, estos dos elementos se juntan, entonces van a producir H2O. Entonces una cera se forma con un alcohol más un ácido graso y se libera una molécula de agua. Y decíamos también que este era un elemento estructural para las plumas de las aves y que eso les daba esa apariencia brillosa. Lo mismo para las hojas de las plantas, sobre todo aquellas que cuando al caerles agua, pues el agua les resbalaba completamente y sobre todo aquellas cuya hoja es muy, muy, muy brillante. Si se fijan, este es bastante brillante. Bien. Pero no solamente son esas, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando les dicen que van a encerar el carro, lo que están utilizando es precisamente una cera que se deriva de un árbol que se llama carnaúba. Y esto lo utilizan precisamente para hacer que brille el carro. Entonces ya pueden ustedes imaginarse cuál es el efecto, ¿verdad? Una cera da un aspecto brillante. Y el otro elemento, pues la cera de abeja. Esta cera de abeja que también se utiliza, por ejemplo, para la depilación, ¿sí? De esos elementos son las ceras. Bien. Respecto a los lípidos de membrana, pues tenemos varios elementos, pero todos estos en general terminan con esta palabra, fosfolípido o solamente lípido. Bien, tenemos básicamente 4 tipos, pero de estos 4 tipos son bastante similares, quizás cambia una pequeña cosita entre uno y el otro. Glicerofosfolípidos, esfingolípidos, glucoesfingolípidos y glucoglicerolípidos. O sea, voy a tratar de ir combinando un poquito la palabra con otra. Bien, si decimos acá glicerofosfolípidos, pues ya nos vamos imaginando que estos contienen un grupo fosfato. El esfingolípido pues es un poquito más diferente. Sin embargo, si vemos acá glucoesfingolípido, ya podríamos imaginarnos que es esta misma molécula pero con un azúcar. Lo mismo estos glucoglicerolípidos, estos son básicamente como los primeros, como los glicerofosfolípidos, simplemente que tienen agregado una molécula de azúcar. Como tecnicismo, ¿verdad? Pero simplemente reconocer que hay 4 tipos. Bien, vamos a ir viendo poquito a poquito cada uno de estos. Hablábamos sobre los fosfolípidos y ya habíamos dicho que la estructura en general era compuesta por una cabeza que era de componente hidrófilo y por colas de ácidos grasos. Bien, este glicerofosfolípido en lo particular contiene una cabeza y contiene 2 colas, tal como los conocemos o como los hemos visto popularmente en los dibujos de las membranas plasmáticas. Pues bien, usualmente una de estas 2 cadenas suele ser saturada y otra suele ser insaturada. Recordemos que decíamos que aquellas cadenas insaturadas no suelen ser de forma lineal, sino que suelen ser de forma curva. Entonces, esta, lo más probable es que sea la insaturada, ¿sí? Aquella que tiene como una pequeña curvatura. Respecto a la cabeza hidrófila, pues dependiendo del tipo de sustancia, puede ser un tipo de molécula u otra. Entonces, esta es intercambiable, ¿sí? Puede ser ácido fosfatídico, fosfodietiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina o fosfatidilinositol. Y ustedes me van a decir, ¿es necesario que me aprenda esto? Obviamente que no.
pero sí vamos a conocer dos elementos en particular. Esta fosfatidilcolina y este fosfatidilinositol. No me interesa en general que se aprendan el nombre, pero vamos a tratar de ver algunas curiosidades que derivan dependiendo del tipo de componente que tienen estos glicerolípidos. Dependiendo de esta propiedad, pues la célula en particular va a tener cierto tipo de propiedades, ¿verdad? Que van a depender precisamente de esas características de este grupo hidrófilo. Pues bien, acá tenemos el pulmón y si lo vamos viendo un poquito más a detalle, vamos viendo el alvéolo y si vamos viéndolo un poquito más a detalle, empezamos a ver las células. Las células del pulmón, como si ustedes conocen la especialidad neumología, significa pulmón. Pues bien, neumocito sería célula del pulmón. Entonces el pulmón tiene dos tipos principales de células, neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Pues bien, estas de tipo 2, que son las que tenemos acá, construyen precisamente una capa. Si están viendo acá esta pequeña capita como de que parecieran lípidos, es precisamente eso, una capita de lípidos que sirven precisamente para aliviar un poco la tensión mecánica en el pulmón. Si ustedes se fijan, anteriormente hay muchos saquitos y en estos saquitos va entrando el aire, ¿sí? Pero estos saquitos tienen que protegerse a su vez de chocar unos con los otros. Entonces ocupan un elemento básicamente que los mantenga lubricados para evitar que estos colapsen unos con otros. De lo contrario empezarían a chocar con los otros y la tensión mecánica los terminaría reventando. Y este es precisamente este elemento, uno que se deriva de aquellos elementos que habíamos visto anteriormente, la fosfatidilcolina. Bien, a partir de esta fosfatidilcolina es que se produce esta capa de surfactante pulmonar, así se llama, surfactante pulmonar, y esto sirve precisamente para evitar la tensión mecánica entre el pulmón. Una cosa importante es que este elemento se comienza a producir a partir del séptimo mes de embarazo. En otras palabras, si un niño nace prematuro, no produce este surfactante y por lo tanto tiene problemas para respirar. Esa es probablemente una de las principales causas de muerte de los prematuros, que al no producir este elemento, su pulmoncito comienza a colapsar. Bien. Y respecto al otro elemento, al fosfatidilinositol, a partir de este se van a derivar 4 moléculas. Necesitamos ese fosfatidilinositol de la molécula para obtener una sustancia en particular que es el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico dentro del organismo sirve para generar estos 4 elementos: prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Y bueno, entonces vamos a tratar de ver qué hace cada una de estas cositas. Esta y esta son mediadores inflamatorios. Estas, si pueden adivinarlo por el nombre, sirven para formar trombos. Mientras que esta también lo pueden intuir un poquito. Leuco significa blanco, es decir, esto se produce en los glóbulos blancos. Y tri porque normalmente son 3 moléculas. Bien, los derivados del ácido araquidónico, la prostaglandina. Cuando una persona recibe un golpe o tiene, por ejemplo, alguna infección que causa inflamación, ese es el mediador que se necesita, el ácido araquidónico con las prostaglandinas. Necesitamos la producción de prostaglandinas para que esto se inflame. En otras palabras, eso es lo que conduce a la producción del dolor. Cuando ustedes se toman una aspirina, un acetaminofén, un ibuprofeno o alguno de esos elementos, lo que están bloqueando es la ruta de conversión de esta molécula, las prostaglandinas, de forma que al tomar esos elementos ustedes evitan la inflamación y el dolor, ¿sí? Entonces ya podemos imaginarnos que a este compañero de acá, cuando le dan la patada, empieza a producir las prostaglandinas, se va a ocurrir inflamación y obviamente le va a doler. Bien. Otro de los elementos, decíamos, los leucotrienos. Estos son particularmente importantes en la patogénesis del asma, es decir, para las reacciones alérgicas, ya sea para el asma, para la dermatitis, pero no es tan frecuente, pero sí lo es para la rinitis. Entonces, lo que hace esta molécula en particular es inflamar el bronquio y
producir broncoconstricción. En otras palabras, el espacio aéreo se reduce por la inflamación causada por los leucotrienos. Obviamente, al saber que este elemento sirve para producir básicamente el asma, ya sabemos que al dar un medicamento que lo intente bloquear, pues va a controlar un poco los síntomas del asma. Y algunos ejemplos, Montelukast, Safirlukast, todos esos que terminan en Lukast, son precisamente inhibidores para los leucotrienos. Otro de los elementos, decíamos, es el tromboxano. Bien, cuando nosotros nos cortamos, tiene que haber una reacción que mande a las plaquetas a este sitio para que intenten sellar este corte que nos hicimos y evitar la pérdida de sangre. Pues bien, ese mediador es precisamente el tromboxano. El tromboxano hace que las plaquetas se adhieran en el sitio de la herida. En otras palabras, no significa que el tromboxano sea malo. De hecho, el tromboxano nos evita que nos muramos desangrados por un corte minúsculo. Sin embargo, ya sabemos que, por ejemplo, si tuviésemos dentro de nuestro cuerpo, en esta parte, una placa de colesterol, vamos a volvernos un poquito creativos. Imaginémonos que esta parte que estoy dibujando acá es una placa de colesterol. Bien, como ya estamos viendo, el espacio del vasito sanguíneo ya se empezó a reducir. Si esta placa se rompe, lo que ustedes imaginarían es precisamente que se libere tromboxano y que en este sitio se comiencen a agregar plaquetas precisamente para evitar que en esta zona haya pérdida de cositas. Entonces acá se comienzan a agregar plaquetas. Entonces ustedes ven que la luz del vaso se reduce todavía más. Entonces esa es una de las utilidades de dar precisamente aspirina para evitar precisamente que se produzca esta molécula y que se agreguen las plaquetas dentro de la placa de colesterol. Por eso se lo dan a los viejitos. Bien. Pero hasta el momento solo hemos hablado de cosas inflamatorias, de cosas dolorosas y de cosas que nos pueden matar. Pues bien, si ustedes observan esta imagen, pueden asociar que esta estructura en lo particular, la anandamida, produce alguna especie de placer o alguna especie de euforia o alguna especie de tranquilidad. Precisamente es un opioide endógeno. Eso significa que nuestro cuerpo lo produce y al tener esta sustancia de nuestro cuerpo experimentamos placer. Sin embargo, esta no se produce siempre y las cantidades en las que se produce son muy poquitas como para que andemos dopados de por vida. De hecho, se menciona que esta sustancia quizás puede estar asociada con la euforia del corredor. Dicen que cuando una persona anda corriendo mucho siente como una especie de energía que le impulsa a correr más. Pues bien, esta es la sustancia que está asociada con esa energía que experimenta el corredor, la anandamida. Entonces no todos los derivados del ácido araquidónico son malos, sino que funcionan básicamente para proteger al organismo. Bien. Y pues que nos hace sentir placer en determinadas circunstancias. Pues bien, hay una enzima importante por acá. Si ustedes van observando, vamos a ver que ya me perdió el puntero, porque lo dejé azulito. Vamos a ver. Bien, ustedes van observando dentro de esta estructura, aquí imagínense que son cadenas largas de carbono, cadenas larguísimas de carbono, cadenas larguísimas de carbono. Hay una enzima dentro del organismo que se encarga precisamente de ir rompiendo estos enlaces dentro de la molécula. Y esta molécula en lo particular tiene una utilidad importante. Y esto sirve para remodelar las membranas. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, que dentro de nuestro organismo no existe la fosfolipasa, esta enzima se llama fosfolipasa. Aquí creo que no lo puse, pero vamos a apuntarlo, fosfolipasa. Vamos a ver. Ay, es que creo que lo dejé en amarillo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en negro. Fosfolipasa. Un poquito fea la letra así, pero hacemos lo que podemos, ¿verdad? Fosfolipasa. Bien. De esta fosfolipasa hay
4 tipos, una que rompe este tipo de enlace, otra que rompe este tipo de enlace, otra que rompe este y otra que rompe este. Bueno, o sea, simplemente mencionar que hay varios tipos de esta enzima. Como ustedes podrían inferir por el nombre, fosfolipasa, porque rompe los fosfolípidos, ¿sí? Bien, cuando formábamos estos fosfolípidos, si se fijaron con la cera, se formaba un enlace éster. Recordemos que el enlace éster es cuando existe un oxígeno que está unido a dos moléculas de carbono diferentes, ¿sí? Para un lado a una y para un lado hacia la otra. Bien, esta es la forma en la que se construyen todos estos fosfolípidos mediante enlaces éster. Decíamos entonces que los fosfolípidos tenían un componente con una cadena que era de tipo saturada, una cadena de tipo insaturada y una cadena que era hidrófila, que era la cabecita del fosfolípido. Pues bien, ¿para qué nos sirve esta fosfolipasa? Una es precisamente para remodelar la membrana. Si en algún momento la membrana de nuestra célula necesita remodelarse, y ustedes me van a decir, por ejemplo, en qué situación. Recordemos que cuando hay división celular, la membrana de la célula necesita romperse para formar dos células. Pues bien, aquí es donde actúa la fosfolipasa. Otro elemento importante es precisamente para la traducción de señales. Ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Bien, cuando mencionábamos anteriormente que existen derivados del ácido araquidónico a través de los cuales obteníamos aquellas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, necesitan que esta enzima rompa el fosfolípido de la membrana para comenzar a extraer el ácido araquidónico y comenzar a producir aquellas prostaglandinas que causaban el dolor y la inflamación. Y otro elemento importante es que esta enzima se produce también a nivel pancreático y que sirve para la digestión de las grasas. Bien, pero no solamente nuestro organismo la produce, sino que hay algunas bacterias que también tienen esa capacidad de producir fosfolipasa, y un ejemplo de esto es una especie que se llama Clostridium perfringens. Este bichito que ustedes ven acá tiene la capacidad de producir fosfolipasa, por lo tanto es bastante invasivo y este puede romper la membrana celular del huésped e ingresar hacia él. Aquí van viendo, entonces este animalito en particular causa gran daño tisular y es el causante de la gangrena gaseosa. Si ustedes escuchan la palabra gangrena, ustedes se imaginan algo feo, algo negro, y es precisamente el síntoma que da es la infección en la piel por este animalito. O sea, bastante severo, porque el animalito tiene un mecanismo de invasión bastante grande. Bien. Otro de los tipos eran los esfingolípidos y decíamos que aquí la palabra gluco nos hacía pensar que este esfingolípido pues tenía un tipo de glucosa en lo particular. Y es correcto. Esta molécula se forma a partir de una esfingosina. Ya decíamos que teníamos una cadena de ácido graso que tenía un elemento especial de cabeza hidrófila. Pues bien, en este caso, esta cabeza hidrófila contiene un grupo amino. Este es un grupo amino. Y en este caso en particular, la esfingosina solamente tiene una cadena de ácido graso, solamente una cadena de ácido graso. Si a esta cadena de ácido graso le agregamos otro ácido graso, se convierte en una ceramida. Aquí si se fijan, quizás la variación entre una y la otra solamente es la cantidad de ácidos grasos. Esfingosina solamente contiene uno, mientras que la ceramida contiene dos. Si a esta ceramida le agregamos también una molécula de azúcar, pues se convierte en un glucoesfingolípido. Entonces vamos viendo cómo vamos construyendo la molécula a partir de una pequeña cosita. En este caso, la diferencia entre el fosfolípido y el esfingolípido es precisamente que nuestro esfingolípido solamente contiene una cadena de ácido graso, una sola cadena de ácido graso. Si le agregamos otra cadena de ácido graso a este elemento, ya no se convierte en un fosfolípido, sino que es una ceramida. Si se fijan, acá tenemos una amina. Y si a este grupo le comenzamos a agregar la otra cadena, aquí es cuando se vuelve la ceramida, porque ese otro ácido graso se une precisamente a este grupo amino que tiene la esfingosina. Bien, y para convertirlo en un glucoesfingolípido, pues simplemente le agregamos cualquier molécula de monosacárido o incluso polisacárido. No sé si queda claro este concepto o si hay alguna confusión entre uno y el otro.
¿Quedó claro o les parece que está un poquito complicado? Para mí me quedó claro, no sé, las compañeras. Bueno, bueno. Bueno, si tienen alguna dudita ya saben que pueden hacerla siempre que la tengan. No, eso no me molesta, todo lo contrario, me entusiasma, ¿verdad? Que pregunten. Bien, ya decíamos entonces que la ceramida se une en el grupo amino. Aquí es donde se comienza a unir la cadena y eso se vuelve una ceramida. Y ustedes van a preguntar, bueno, estas son las ceramidas que nos ofrecen generalmente en los productos para el cabello. Como mencionábamos que estos elementos de lípidos daban un carácter brillante, pues ya pueden ustedes imaginarse precisamente que esa ceramida dentro del elemento produce precisamente el brillo del cabello. Bien, glucoesfingolípidos. Aquí estábamos mencionando básicamente la misma estructura, simplemente que contenía un elemento de azúcar. Y bien, ¿para qué sirven estos glucoesfingolípidos? En estos glucoesfingolípidos es donde se adhieren aquellos antígenos que nos daban los tipos sanguíneos. Si ustedes se recuerdan, este tipo de moléculas era una glucoproteína. Pues bien, esta glucoproteína se une a este esfingolípido de la membrana, a un esfingolípido en particular. Bien, algunos otros elementos de estos glucoesfingolípidos son los gangliósidos y los cerebrósidos. Simplemente son derivados lipídicos y estos, si ustedes sacan el nombre ganglio y cerebro, pues ya pueden imaginarse en qué sitios se encuentran los gangliósidos y los cerebrósidos. Cuando ustedes examinan, por ejemplo, el cerebro, ustedes van a encontrar bastante seguido esta palabra ganglio. No hace referencia a los ganglios linfáticos, es totalmente diferente. Simplemente cuando los elementos de la neurona dentro de la médula espinal se van uniendo, se forma una especie como de bultito así. Y precisamente como nosotros solemos decirle ganglios a esas pelotitas inflamadas que se forman a veces dentro del organismo, como esos tienen precisamente un como bultito, les pusieron también el nombre de ganglios. Somos bien creativos con los nombres. Entonces, esto se refiere precisamente a que estos gangliósidos son elementos estructurales para la membrana celular de estas vías nerviosas, mientras que los cerebrósidos pues están más ubicados solamente en el cerebro. Bien, algunas otras funciones. Y aquí estamos viendo bacterias. Muy bien, las de arriba son bacterias y las de abajo son toxinas. Bien, si bien es cierto que cada una de estas toxinas es producida por una bacteria en particular, lo importante es que estas utilizan un glucoesfingolípido, que era el tema que estábamos viendo, precisamente para ingresar a la célula. Tanto la Escherichia coli, que causa infecciones urinarias, como el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía, como la Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea, ingresan a la célula de nuestro cuerpo mediante glucoesfingolípidos. Bien, en el otro caso de estos tres elementos, el tétano no nos produce a nosotros el tétano la infección o mejor dicho el ingreso del organismo de este microorganismo a nuestro cuerpo, sino que la toxina que produce este bichito produce una toxina tetánica que ingresa a nuestro cuerpo y se une a la célula mediante precisamente los glucoesfingolípidos. Lo mismo que la toxina que produce el Vibrio cholerae. Lo mismo que la que produce el botulismo. Cuando las personas se aplican Botox, lo que se están aplicando es precisamente toxina botulínica. Bien, esa toxina botulínica necesita estar en contacto con los glucoesfingolípidos. Entonces, ¿por qué se ponen Botox si es una toxina? Bien, da la casualidad que esta toxina en particular lo que produce es como una pequeña parálisis del músculo, pero es una parálisis transitoria. Normalmente le dura aproximadamente unos 6 meses. Eso significa que cada 6 meses se tienen que estar inyectando el dichoso Botox. Bien, y eso se lo inyectan para que no se marquen las líneas de expresión de la cara. En otras palabras, para minimizar las arrugas. Para eso es que se ponen esa toxina.
Bien. Glucoglicerolípidos. Nos vamos viendo y vamos a tratar de descomponer un poquito la palabra. Ya decíamos glicerolípidos era la primera que estábamos viendo. Y esta pues lleva adherido un tipo de monosacárido. Puede ser monosacárido o puede ser una molécula un poco mayor. Simplemente recordar que tiene una molécula de azúcar adherida. Bien, estos normalmente lo que contienen es diglicérido de monogalactosa. Entonces ya pueden ustedes imaginarse a partir de qué molécula se forma, ¿sí? A partir de la galactosa. Bien, ¿para qué sirven estos glucoglicerolípidos? Bien, estos conforman la membrana del cloroplasto, incluso la membrana de algunas arqueobacterias. No están compuestas de fosfolípidos, sino que de glucoglicerolípidos. O sea, básicamente es la misma cosa un fosfolípido, simplemente que este en particular contiene un tipo de azúcar. No sé si queda claro. Esto simplemente es básicamente lo mismo que el fosfolípido, simplemente que contiene una molécula de azúcar. No sé si queda claro o queda un poquito confuso. En este caso, quizás la diferencia sería con respecto a las bacterias. Decíamos que la mayoría de los eucariotas, su membrana celular estaba compuesta por fosfolípidos. Sin embargo, en este caso, las arqueobacterias está compuesta por glucoglicerolípidos. Entonces, esto es importante para las arqueobacterias. Bien. A partir de los lípidos tenemos otro tipo de sustancias que son los isoprenoides. Bien, de esos isoprenoides podemos tener dos moléculas en particular, los terpenos o los esteroides. Estos terpenos ya los habíamos visto anteriormente cuando mirábamos el ciclo de Krebs y mencionábamos que había una molécula que se llamaba la coenzima A. Pues bien, esta era la coenzima Q. La coenzima Q10 y decíamos que esa estaba unida a 10 moléculas de terpeno. Pues bien, entonces ya sabemos que esta la necesitamos precisamente para ese metabolismo final de los carbohidratos. Bien, si ustedes se fijan, estos isoprenoides tienen una unidad estructural básica que es esta. Es decir, están compuestas por 5 carbonos, con 5 carbonos que tienen un doble enlace ahí. Pues bien, cada una de estas moléculas se llama isopreno y en general están formadas estas moléculas por varias unidades de isopreno. Bien, otro aspecto importante es que este isopreno se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A que habíamos visto durante el ciclo de Krebs. Bien, estos terpenos se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de moléculas de isopreno que tienen. Pero esto podría dar a entender que esto es un poquito confuso porque aquí estamos diciendo que un monoterpeno está compuesto por 2 elementos. Bien, la unidad básica estructural siempre va a ser el isopreno y se van a comenzar a designar a partir del agregado. En otras palabras, un terpeno está compuesto por 2 unidades de isopreno. Un sesquiterpeno está compuesto por 3 unidades de isopreno. Un diterpeno básicamente son 2 monoterpenos, entonces es el doble, o sea, 4 isoprenos. El triterpeno serían 3 terpenos, en otras palabras, 6 isoprenos. Mientras que el tetraterpeno serían 4 monoterpenos, en otras palabras, 8 unidades de isopreno. Y a partir del 9 se denominan como politerpenos. Y ustedes me van a decir, bueno, eso está un poquito confuso. Bien, decíamos entonces que cada uno de estos elementos era a partir de la molécula extra que teníamos. Decíamos que aquí había una molécula de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y que aquí había un doble enlace. Bien, si yo solamente tengo esta molécula, esto solamente sería un isopreno, pero si yo a esta molécula le agrego el otro elemento, entonces en ese caso ya se convierte en un monoterpeno. En otras palabras, en un monoterpeno son 2 unidades de isopreno y básicamente el resto de los terpenos se construyen a partir de la cantidad de monoterpenos que tenemos. Si queremos deconstruir cuánta cantidad
de isoprenos tenemos, pues ya sabemos que el primero estaba compuesto por 2 unidades del isopreno. Y a partir de ahí vamos contando el resto. Entonces básicamente la unidad estructural que formamos o lo menos que podemos formar es un monoterpeno. Pues bien, por el momento la cosa va quizás un poquito confusa, entonces quizás es mejor verlo con un poquito de ejemplos. Bien. El primer caso, este es una flor de geranio. Entonces a partir de esta, pues acá ustedes van viendo cuánta es la cantidad de moléculas de isopreno que contiene, entonces ya pueden adivinar que este se trata de un monoterpeno. Pues bien, ¿para qué nos sirve este terpeno que está presente dentro del geranio, que es el geraniol? Nos sirve para la producción de perfumes. Entonces muchas de las flores tienen esta cantidad de terpenos de las cuales se pueden extraer perfumes. Bien. Otro ejemplo, en este caso sería la citronela. La citronela que lo utilizamos para aromatizar o incluso para la fabricación de algunos perfumes. Este sería un caso de sesquiterpeno, la citronela. Otro, acá ustedes lo van viendo, fitol. Este se encuentra en las plantas. Sin embargo, cuando me puse a investigar un poquito para qué utilizaban esto, lo utilizaban como suplemento alimenticio. ¿Para qué? No tengo idea. Simplemente mencionar que este es un derivado de las plantas. Pero quizás podrían imaginarse ustedes que al ser una molécula esteroidea, pues se utiliza precisamente como un suplemento graso, ¿verdad? Como un elemento graso. En el otro, el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, esta se trata de una molécula que es un triterpeno. Porque aquí tiene el numerito que está acá es la cantidad de moléculas de isopreno y ya habíamos mencionado cómo se formaba cada una de estas. Bien. Otro serían los betacarotenos. Los betacarotenos son aquellos elementos que dan el pigmento naranja a los vegetales o a las frutas. Entonces, todas aquellas frutas que tengan un color como anaranjadizo, ya sea la zanahoria, los rábanos, el mango, cualquiera de estos elementos que ustedes observan, son los betacarotenos. Los betacarotenos es la vitamina A. Entonces, la vitamina A es un derivado de los terpenos, más específicamente un tetraterpeno. No me interesa en general que se conozcan cuánta cantidad de estos obtienen, ¿verdad? Simplemente que sepamos en qué moléculas encontramos los terpenos. Entonces ya mencionábamos, teníamos algunos elementos que servían para la elaboración de perfumes, pero el más importante quizás es la vitamina A que lo utilizábamos, recuerden, como antioxidante. Bien, y este sería un caso de politerpenos que está conformado por miles y miles de unidades de isopreno. Miles de terpenos. Pues bien, este caucho, ¿para qué lo utilizamos nosotros? Para la fabricación de hules, de llantas, etc. Bien. También existen unas moléculas que serían los terpenoides mixtos, es decir, moléculas de isopreno que van unidas a otras cosas. Cuando tenemos esto unido con otros elementos, pues serían terpenoides mixtos. Y un caso de esto sería la vitamina E o tocoferol. Y aquí pues ilustrativamente algunos de los elementos donde encontramos la vitamina E. Otro de los ejemplos es la vitamina K. Si ustedes quizás recuerden, tal vez no, hay cuatro, mejor dicho, elementos que son A, D, E, K, ADEC. Esta sigla, podríamos decir, hace referencia a aquellas vitaminas que son liposolubles. Pues bien, de estas vitaminas liposolubles ya vimos que la vitamina A era un derivado de los terpenos, que la vitamina E era un derivado de los terpenos y que la vitamina K era un derivado de los terpenos. Bien. Y otro de los derivados, recordemos aquí mencionábamos la coenzima Q. Pues bien, si recordamos esta coenzima Q, le dábamos ese nombre de 10 precisamente porque tiene unida a ella 10 unidades de terpenos.
Bien. A partir de esos mismos terpenos podríamos encontrar el colesterol. Anteriormente habíamos dicho, bien, que teníamos dos elementos principales a partir del isopreno, los terpenos y los esteroides. Pues bien, ese colesterol es precisamente un precursor para los esteroides. En otras palabras, todos los esteroides dentro del organismo van a ser derivados del colesterol. Doctora, Dígame. una pregunta, ¿y esos esteroides son los mismos que se inyectan? ¿Cómo? Sí. De hecho, sí. Hay que hacer una pequeña diferencia. Los esteroides los produce nuestro organismo, pero también podemos fabricarlo de forma sintética y eso es precisamente lo que se inyectan. Eso sí, tiene que ver qué tipo de esteroides se está inyectando, porque yo le puedo decir, por ejemplo, el estrógeno. El estrógeno es un esteroide, pero un hombre no se puede inyectar estrógeno, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de esteroide que se inyecte, pueden ocasionar la ganancia de masa muscular. Pero sí, significa que todos esos esteroides inyectados que sirven para la ganancia de masa muscular son derivados precisamente del colesterol. O sea que prácticamente se inyecta uno colesterol al momento de estarse inyectando esteroides, pero en el caso, digamos, que yo me quiera inyectar sería estrógeno lo que me tendría que inyectar, no esteroides. Más o menos, tampoco es que se lo recomiendo, ¿verdad? Porque el exceso de estrógeno, al menos en la mujer, está asociado sobre todo con cáncer de útero. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Con lo que nos andamos poniendo. Incluso, vaya, cuando usted examina los componentes de las píldoras anticonceptivas, son precisamente esteroides. Todos esos son esteroides, lo que significa que son derivados del colesterol. Simplemente que al ser derivados, es decir, tienen algún tipo de modificación, dentro del organismo no actúan de la misma forma que el colesterol. El colesterol de la forma que actúa es agregándose a la membrana plasmática de la célula, mientras que los esteroides que tienen modificaciones, por ejemplo el estrógeno, no se quedan en la membrana de la célula, sino que entran hasta el núcleo celular para inducir que ahí haya una traducción o una síntesis de proteínas específicas de acuerdo a lo que necesita el organismo. En otras palabras, el mecanismo de acción es diferente para el colesterol que para sus derivados. Así que cuando usted se inyecta el esteroide, pese a que sea un derivado del colesterol, dentro de su organismo no funciona como colesterol. Porque sí, es que yo he escuchado, no directamente para eso, sino que, por ejemplo, en el gimnasio hay varias mujeres que se inyectan, pero eso es lo que yo no entendía, que se inyectan esteroides directamente. Entonces, el cuerpo que ellas optan es un cuerpo un poco más masculino. Es correcto. Pero eso es por la razón de que se están inyectando el esteroide incorrecto, ¿verdad? Fíjese que no necesariamente, da la casualidad que por la morfología de la mujer, podríamos decirlo, nosotros en general, nuestro tipo de metabolismo o nuestra tasa muscular no es la misma que para un hombre. Así que la masa muscular para una mujer siempre va a ser un poco inferior, para empezar porque la mujer tiene un contenido más de grasa precisamente por la carga hormonal que tiene. La mujer está mejor hecha para almacenar, mientras que el hombre en teoría es una máquina quemadora de grasa. De hecho, decíamos que la célula pluripotencial de la que se derivan todas las células, con la acción de la testosterona se convierten en músculo, mientras que en la mujer el exceso de testosterona lo que hace es producir grasa. Así que no funciona de la misma manera para una mujer que para un hombre. Sin embargo, el esteroide en particular que se inyectan es un derivado de la cortisona. La cortisona, esto sirve para ganar músculo, pero también altera los niveles de azúcar en sangre. Si ustedes se recuerdan, el cortisol mencionábamos que este servía para la formación de nuevas moléculas de glucosa y que en general lo que funcionaba para la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces ustedes se pueden imaginar que esas personas que se inyectan algún tipo de esteroide, lo más probable es que si lo utilizan en exceso o por un tiempo muy prolongado, van a tener algún tipo de trastorno sobre su metabolismo de los hidratos de carbono, precisamente por el mecanismo de estos elementos,
que ya decíamos que lo que hacían dentro de nuestro organismo era precisamente inducir la formación de nuevas moléculas de glucosa. Pero sí, todos estos son derivados del colesterol. El problema, como les menciono, es que para empezar la estructura de la mujer es un poco diferente. De modo que si usted comienza a ganar músculo, usted se va a ver un poco diferente y va a parecer un poco más andrógina que en general una mujer. O que una mujer promedio, como podríamos decir, precisamente porque la capacidad de ganancia muscular para nosotras es un poco menor que en el caso de los hombres. Un hombre podría ganar una cantidad casi limitada de músculo, mientras que en la mujer, precisamente por las mismas hormonas que tenemos esa ganancia un poco más limitada. No sé si... Y también, sí, pero es que realmente este tema a mí me causa bastante curiosidad. Por ejemplo, también lo que es por esa misma razón, el exceso de generación de azúcares que se genera en el cuerpo, también que se hace, me imagino yo, como que el problema de acné que a veces se genera. Ajá, precisamente, ahí vamos tocando temas bastante importantes. Se recuerda que yo le mencionaba que la testosterona dentro de la mujer ocasionaba precisamente el aumento de la grasa. Precisamente el exceso de testosterona en una mujer está asociado con la formación de acné. De hecho, la testosterona es normal que se produzca dentro de la mujer, sin embargo, el nivel al que se encuentra en una mujer es muy bajito. Pero en el caso, por ejemplo, del ovario poliquístico, hay mayor formación de testosterona que en una mujer promedio, podríamos decir, una mujer que no tiene los quistes. Y esta testosterona en exceso hace tanto que ganemos peso por culpa de esos quistes, como que tengamos problemas de acné. Eso es lo que ocurre cuando hay ovario poliquístico. Hay aumento de peso, aumento de grasa, resistencia a la insulina y el acné. Así que sí está asociado con eso. Si una mujer se coloca testosterona en particular, entonces va a adquirir una morfología un poco diferente a la del hombre, precisamente porque nuestra estructura es diferente, ¿verdad? Y qué bueno que menciona que le causa curiosidad, porque quería hacer una pequeña dinámica, a ver si era posible. Que les voy a dejar como un pequeño buzón para que en él ustedes anoten algún tema que les resulte interesante, como da la casualidad que esta unidad es bastante más corta, entonces va a dar chance para que hagamos varios repasos y para que exploremos quizás algunas aplicaciones de estos temas, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que cuando exista algún tema de interés, pues que lo coloquen en ese buzoncito que les voy a crear para crear algún día, quizás unos 10 minutos para que abordemos ese tema. Bien, no sé si quedó claro o tiene alguna otra dudita al respecto. No, pero por el momento quedó claro. Bueno, prosigamos. Esta es normalmente la molécula que conocemos popularmente como colesterol. Pues bien, este colesterol, esta es la forma en la que se dibuja. Sin embargo, cuando vemos su estructura parece que es bastante grande, pero dentro del organismo no suele tener esta conformación tan ordenadita como cuando la dibujamos, sino que dentro de nuestro organismo adquiere como una forma bastante plana, bastante chata, bastante compacta. Y esta es precisamente lo que le confiere una especie de rigidez a la molécula. En otras palabras, la molécula de colesterol dentro del cuerpo es bastante dura, bastante dura. Entonces, si les menciono yo que este colesterol es capaz de incrustarse en la membrana lipídica, ustedes podrían imaginarse que una célula que tiene bastante contenido de colesterol en su membrana va a ser más rígida que una que tenga menos cantidad de colesterol. Bien, ¿qué función entonces tiene este colesterol si normalmente lo asociamos solamente con cosas malas? Y precisamente aquí les tengo ese elemento, de ese que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? A partir de ese colesterol se utiliza para la síntesis de esteroides, que son precisamente esos que mencionábamos que se inyectaban y que servían para la ganancia muscular. Sin embargo, ya sabemos, dependiendo del tipo de esteroide que se coloquen, pues hay un efecto o hay otro tipo de efecto. Bien, entonces acá tengo quizás una diferencia, ¿verdad? Está la testosterona que es para el hombre y está el estrógeno que es para la mujer. Y aquí vamos a observar, vamos a tratar de
a analizar otra cosita que hay por acá. Bien. En esta página en lo particular hay varios elementos un poco interesantes. Bien, si ustedes le exploran, van a encontrar primero que aquí están los esteroles, es decir, derivados del colesterol según el tipo de elemento en el que se encuentren. Acá, por ejemplo, el colesterol, que es la molécula típica para los mamíferos, y acá ustedes pueden observar la molécula en su modelo tridimensional. Bien, en el caso de los hongos, el componente es ergosterol, y aquí ustedes van viendo el cambio en la molécula. Campesterol para las plantas, el citosterol, también para las plantas. Acá ustedes van viendo tanto la molécula dibujada como la conformación estructural tridimensional. Y aquí ustedes pueden ir explorando un poquito los tipos de colesteroles diferentes que hay dentro de los seres vivos. Si bajan un poquito, van a empezar a encontrar las rutas de síntesis. Estas son un poquito más complicadas. Bien, simplemente mencionar que a partir del colesterol podemos comenzar a hacer pequeñas modificaciones que culminan en la síntesis de algunas moléculas que son importantes dentro de nuestro organismo. Una sería la testosterona, que es la que mencionábamos para el caso de los hombres. Otra, la progesterona, que es la que tenemos en las mujeres. Encontramos también estos dos elementos. Estos dos elementos son bastante importantes. Si ustedes se fijan, estas flechitas indican a partir de qué moléculas se pueden convertir las cosas. En otras palabras, observen ustedes, el estradiol viene con una ruta similar a la testosterona. En otras palabras, nuestro organismo podría ser capaz de convertir la testosterona en estradiol, que sería, en otras palabras, el estrógeno. Sin embargo, aquí observamos un elemento bastante importante, la capacidad de que esta reacción ocurra para los dos lados. La estrona dentro de nuestro cuerpo lo que hace es producir almacenamiento de grasa, Esta es la vía por la cual ocurre la resistencia a la insulina en el caso del ovario poliquístico, por un exceso de estrona. Bien. Otros elementos, quizás no tan populares, el cortisol y la aldosterona. Como para lo que serviera para el metabolismo de los lípidos, normalmente se la llama glucocorticosteroide. Mientras que la aldosterona, lo que sirve es para controlar los niveles de potasio dentro del cuerpo. En otras palabras, esto para lo que sirve es para la regulación de los niveles de algunos minerales. Por lo tanto, se llama mineral corticoide. En otras palabras, de acuerdo a lo que regulan, regula glucosa y regula minerales. Bien. Y acá ustedes pueden observar algunos elementos de hormonas sintéticas. Y ustedes me van a preguntar entonces, ¿qué es esto, verdad? Estos elementos que ustedes pueden observar acá pueden ser fabricados y son los que normalmente encontramos a nivel comercial, pero son derivados precisamente de estas moléculas que acabamos de ver anteriormente. Bien, según el dibujito que ustedes van observando acá, pueden imaginarse para qué se utilizan. Estos son algunos elementos comunes para las moléculas de reemplazo hormonal en el caso de los hombres. Estas de acá. Entonces normalmente los hombres lo que se inyectan es alguna de estas dos, dihidrotestosterona y que es bastante popular. En este caso, sería un antagonista, oxendolona. Esto lo utilizan, por ejemplo, cuando hay cáncer de testículo, que el cáncer de testículo normalmente se produce por algún exceso de testosterona. Entonces, para que ese cáncer deje de producirse, se le agrega un antagonista. En otras palabras, esta molécula lo que hace es inhibir la testosterona dentro del cuerpo. Bien, acá pues vamos viendo algunos otros ejemplos. Acá si ustedes van pulsando cada uno de estos, acá van viendo la molécula y si se fijan pues las diferencias a veces son sutiles entre una molécula y la otra. En general todas tienen la misma estructura de base, que era la del colesterol. Bien, estas serían las de las mujeres y si ustedes evalúan, por ejemplo, los componentes de los fármacos anticonceptivos normalmente contienen alguno de estos elementos, ya sea estradiol o etinilestradiol.
Estos otros elementos para lo que sirven normalmente es para el tratamiento de la osteoporosis. Da la casualidad que este estradiol dentro de nuestro organismo sirve precisamente para que nosotros mantengamos la matriz del hueso llenita de calcio. Cuando llega la menopausia ya no producimos este estradiol, entonces nuestros huesos comienzan a dejar de adquirir el calcio, o es decir, a fijar el calcio proveniente de lo que nos alimentamos. Entonces, para ese tipo de personas, ustedes van a ver que se dan este tipo de medicamentos. El raloxifeno, por ejemplo, lo utilizan precisamente para el tratamiento de la osteoporosis. Bien, estos otros elementos acá hay un pequeño, quizás error, podría decirlo. Si ustedes observan la imagen, ustedes podrían interpretar que este tipo de esteroides sirven o ayudan para el embarazo, cuando realmente no podrían estar más en lo contrario. Aquí lo que debería llevar es una X encima, precisamente porque estos elementos son de carácter anticonceptivo. Estos primeros que ustedes ven se encuentran en las píldoras anticonceptivas, mientras que esta mifepristona era un elemento abortivo, ¿sí? Pero si se fijan, todas estas moléculas son precisamente derivados de los esteroides. Bien, acá ustedes ven una fábrica, entonces esto para lo que sirve es para la producción de plástico. Y acá tenemos otros: cortisol, cortisona, prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona. Todos estos tienen propiedades antiinflamatorias dentro de nuestro organismo, pero también tienen a la abejita, porque recordemos que todos estos a largo plazo lo que producen es aumento del nivel de azúcar. Y en última instancia los que tenemos son aquellos que regulaban los minerales. Pues bien, todos los que regulan los minerales son estos elementos. Y como este mineral donde se absorbe o donde se elimina es en el riñón, pues por eso sale la imagencita del riñón acá. Bien. El otro elemento importante o la otra clasificación importante para los lípidos son las lipoproteínas. Como podrían ustedes deducirlo a partir del nombre, se trata de una molécula de lípido que está unida a una proteína. Y cabal, precisamente eso es. Pues bien, la proteína a la que se unen estos lípidos se llama apolipoproteína. De estas hay varias dentro de nuestro organismo, y dependiendo del tipo de lípido al que se unan, o de la cantidad, mejor dicho, de lípido al que se unan, se convierten en lipoproteínas. Y cuando en nuestro organismo nos hacen un chequeo del colesterol, realmente no nos están chequeando per se el colesterol, sino lo que nos están chequeando es la cantidad de lipoproteínas que hay dentro del organismo. Bien, acá tenemos una clasificación de estas lipoproteínas y acá las tenemos en un mapa, entonces vamos a verlo de una forma un poquito más gráfica. Vamos a ver. Esta página, si ustedes la revisan, es bastante bonita. Ustedes acá pueden fabricar cualquier cantidad de mapas mentales y pueden colocarlos de una forma animada, es decir, para que se reproduzcan tipo video. Entonces cuando ustedes lo ocupan como recurso es bastante atractivo. Bien, vamos viendo las lipoproteínas, que de acuerdo a su densidad las podríamos clasificar en alta densidad, baja densidad, densidad intermedia, muy baja densidad y extremadamente baja densidad. Vamos a ver. Hay 5 tipos. Cuando nos miden el colesterol, realmente lo que nos están midiendo son lipoproteínas. Bien, continuemos. Las de alta densidad tienen más o menos esta cantidad, 1.2 gramos por centímetro cúbico. Recordemos que cuando hablamos de densidad, hablamos de una masa que está contenida en un volumen. Bien, acá entonces tenemos la de alta densidad. En otras palabras, este es el famoso HDL. En otras palabras, el llamado colesterol bueno. Pues bien, ¿cuál es la función de este colesterol bueno? Elimina el exceso de colesterol en las membranas celulares. En otras palabras, remueve el exceso de nuestro cuerpo. Bien, la de baja densidad, ya vamos viendo que la densidad es menor que la de la anterior, y este es el famoso LDL, que al contrario lo que hacía era llevar el colesterol hacia los tejidos. Por eso es que le mencionan que el LDL es el malo y que el HDL es el bueno. Estas, las de densidad intermedia, pues ya vamos viendo que la densidad va un poquito menor
y son precursores. Si estas proteínas continúan llenándose de lípidos, se llaman como de baja densidad, mientras que si lo pierden, pues pasan a ser las de muy baja densidad. Las de muy baja densidad, pues ya vamos viendo que la densidad pues va bajando. La forma de abreviarlo, Very Low Density Lipoprotein. Y esta también sirve para transportar el lípido a los tejidos. En otras palabras, tenemos dos moléculas por el momento que llevan lípido a los tejidos. O sea, tenemos dos tipos de colesterol malo. Todos aquellos que digan low density son los que llamamos normalmente como colesterol malo. Y están las de extremadamente baja densidad, que estos serían los kilomicrones. Si ustedes conforman muchos kilomicrones, pues este tipo en particular, la función que tiene es transportar el colesterol y los triglicéridos desde el intestino, es decir, del sitio donde los absorbemos, y lo lleva hacia los tejidos adiposos. En otras palabras, también sirve para almacenar. Bien, en resumen, tenemos esta grafiquita y decíamos que habían dos de mayor importancia, la de baja densidad y la de alta densidad. Si ustedes se fijan en el número, vamos de menor a mayor. Bien, esta de más alta densidad, las moléculas más pequeñitas, y esta lo que hacía era remover el exceso de colesterol dentro de nuestras células, mientras que el resto lo que hacían era ir a depositarlo. Así que básicamente todo el resto de las moléculas eran las que normalmente denominamos como malas. Pues bien, cuando nos hacen el chequeo de colesterol total dentro de nuestro cuerpo, normalmente miden estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque la cantidad de lipoproteínas de baja densidad o de densidad intermedia dentro del organismo son bastante bajas como para resultar significativas. En otras palabras, ustedes pueden sacar el cálculo del colesterol total básicamente sumando todos estos tipos de colesteroles, pero los de mayor importancia por ser precisamente los más abundantes son estos, el LDL y el HDL. Entonces decíamos que el H era el bueno y que el L era el malo, ¿sí? Eso es lo que popularmente conocemos como colesterol bueno o colesterol malo. Bien. Y eso sería toda la sección de lípidos. Sin embargo, cuando ustedes exploren el libro van a encontrar que en el mismo capítulo hay un apartado especial para las membranas celulares. Ese lo veríamos la otra semana. Por el momento vamos a tratar de analizar un poquito algunas de las cositas sobre los lípidos. Y como ya saben, siempre me gusta añadir algún mensaje que rompa un poco con la temática de la clase, pero que no está de más. El gran libro siempre abierto y que hay que hacer el esfuerzo de leer es el de la naturaleza. Si ustedes ven esta imagen, ustedes podrían imaginarse que eso quizás es falso. Los invito a que curioseen un poquito las cataratas de Croacia y van a encontrarse unas imágenes bastante espectaculares. Bien, vamos viendo cómo vamos por la hora. Ok, nos queda un poquito de tiempo. Les mencionaba yo que no quería abrumarlos tanto los jueves, pero ya veo que vamos siempre bastante cargaditos. Bien, dentro de esta actividad vamos a desarrollar 3 elementos. Ustedes dentro de la plataforma van a encontrar esta hojita de trabajo. Sin embargo, no se la voy a dejar de tarea por el momento hasta que vayamos evaluando cada una de las actividades. La primera es para observar esas reacciones que ocurren dentro de los lípidos o qué cosas o qué características podríamos evaluar en un laboratorio con los lípidos. La segunda es ver un video que nos da quizás otro panorama sobre la función de los lípidos en nuestro organismo y cómo nosotros normalmente satanizamos precisamente los lípidos o las grasas dentro de nuestra alimentación cuando realmente no podemos vivir sin ellas. Y aquí vamos a ver algunas preguntitas que están relacionadas y que salen todas descritas en el video. Y la tercera actividad, como siempre, un análisis sobre lo que estamos ingiriendo dentro de nuestra alimentación. Así que vamos a comenzar primero con la actividad número 1. Solo déjenme explorarla. Bien.
como la plataforma esta de Google Meet, el sonido no lo reproduce si no está alojado en la web, entonces esto lo tengo que buscar precisamente desde donde los tengo guardados. Bien. Todos estos elementos ustedes los pueden encontrar dentro de la plataforma, en la sección donde están los lípidos. Bien. Ahora sí. Confírmenme si la pueden visualizar. Ahorita estamos viendo la plataforma, un elemento donde dice identificación del lípido. Vamos a tratar de ponerlo en grandecito. Confírmenme si se escucha el sonido. Sí, se escuchó cuando le dio play, doctor. Perfecto, me voy a quedar calladita y lo vamos a escuchar. A ver qué cositas interesantes encontramos acá. Bienvenidos a la ETSI. Hoy vamos a trabajar la práctica de lípidos. Los lípidos, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son estructuras principalmente a base de carbono, hidrógeno y en pequeñas cantidades oxígeno. La característica de los lípidos es que tienen una cabeza altamente hidrofílica y un cuerpo altamente hidrofóbico. Una estructura hidrocarbonada que lo hacen que sean insolubles en sustancias polares. Los lípidos se caracterizan por su estructura y por la capacidad de formar la membrana lipídica en las células de los seres vivos. Los lípidos también son insolubles en agua. Al igual podemos encontrar el lípido más sencillo, que son los ácidos grasos. Los triacilgliceroles o los triglicéridos son estructuras lipídicas a base de glicerol y 3 ácidos grasos. En la práctica, en el día de hoy, vamos a identificar y a determinar la solubilidad de estos compuestos. En esta primera parte vamos a determinar la solubilidad de los lípidos. Para eso vamos a utilizar agua destilada, ácido láurico, aceite de cocina y cloroformo. Vamos a adicionar 1 mililitro en el tubo número 1 y 3 de ácido láurico. En el tubo número 2 y 4, aceite de cocina. En este momento vamos a adicionar al tubo 1 y al tubo 2, vamos a adicionar agua, al tubo 3 y al tubo 4, cloroformo. Agitamos los tubos de ensayo y observamos. Podemos observar que en el tubo de ensayo 1 y el tubo de ensayo 2, en presencia de agua, los lípidos no se solubilizan. Ellos forman una serie de micelas. Esto era lo que habíamos observado ayer con el agua micelar. A pesar de que lo agitáramos, al agregar agua, simplemente no se iban a disolver. Entonces, si ustedes observan el video, que lo pueden volver a observar dentro de la plataforma, van a observar que hay una pequeña como interfaz dentro del líquido. La parte inferior va a ser el agua y el lípido normalmente va a encontrarse en la capa superior. ¿Había alguna pregunta? ¿Había alguna preguntita? No, doctora, queda claro. Bien. Bien, prosigamos. O se quedan en la superficie debido a su densidad. A diferencia, en el tubo de ensayo número 3 y el tubo de ensayo número 4 está totalmente uniforme, observando una sola fase. Acá se puede observar bastante bien. En el primero, si se fijan, hay una capita encima y acá en el segundo también está la otra capita encima. Se ve que hay una interfaz entre estos dos elementos. En otras palabras, el ácido láurico era un ácido graso. Bien. Y el otro era un aceite de cocina, que ya sabemos que es una grasa. Pues bien, estos, cuando les agregamos agua, son insolubles por más que los agitemos. A lo único que vamos a llegar es quizás a la formación de las micelas. De ahí no va a pasar. Mientras que al agregarle cloroformo, estos sí se diluyen. En otras palabras,
nuestros lípidos, ya sabemos, no son solubles en agua, sino que tenemos que buscar otro tipo de elementos para poderlos disolver. Que corresponde a solubilidad total. Vamos a hacer reconocimiento de lípidos por tinción con Sudán 3. Para eso vamos a usar ácido láurico, aceite de cocina y glucosa en solución. Vamos a adicionar 1 mililitro de cada uno de los reactivos en los tubos de ensayo. Para el reconocimiento de los lípidos vamos a utilizar Sudán 3. Ustedes pueden... Este Sudán 3 es solamente una tintura, no se trata de una reacción química como tal, simplemente le confiere color, en otras palabras, reacciona en presencia de alguna grasa. El color en general del Sudán 3 es un tinte bastante rojizo, de modo que si ustedes lo intentan disolver en agua, lo que van a obtener es un color rosado, mientras que si ustedes lo combinan con un elemento graso, el color rojo va a ser totalmente intenso. Eso lo pueden utilizar ustedes, por ejemplo, a nivel histológico, si ustedes quieren identificar la presencia en algún tejido de la cantidad de grasa. Si ustedes imaginan, por ejemplo, el tejido adiposo y le agregamos el Sudán 3, ya se imaginan de qué color se va a colocar, ¿verdad? No se va a quedar rosadito, sino que se va a quedar de un rojo intenso, un rojo ladrillo. Observar, el tubo de ensayos que contienen los lípidos asumen una coloración rojo, ¿sí?, que demuestra la presencia. Veamos, acá hay que diferenciar una cosita. En la capa superior ustedes observan este color bastante intenso, o sea, para ambos elementos, tanto para el ácido láurico como para el aceite de cocina. Sin embargo, en el último elemento lo que ustedes observan es que en general toda el agüita del tubo está como rosada. Acá la diferencia consiste en reconocer este color rojo intenso que se forma cuando se trata de un lípido. El problema acá es que al utilizar cantidades bastante pequeñas de las muestras, pues da un poco para que quizás podamos confundir un poco. Sin embargo, recordar que la característica de la tinción con el Sudán es precisamente ese color rojo intenso, rojo intenso. De lípidos, ya que el Sudán 3 es lipofílico y es soluble en los... Bien, acá se observa mucho mejor. Si ustedes se fijan en los primeros dos elementos, como eran ácidos grasos, se observa un color rojo intenso, mientras que el último, por ser glucosa, el color que adquiere es como más payulito, más rosado, ¿sí? Es precisamente porque este Sudán no va a reaccionar con la glucosa, con lo que reacciona adquiriendo este color intenso va a ser con los lípidos. Y vamos a tratar de compartir otro elemento solamente para que exploremos qué es lo que ocurre precisamente con esa tinción con Sudán. Confírmenme si observan mi pantalla. Sí, doctor. Bien. Sudán 3, histología. Entonces miren ustedes el color que adquieren los elementos grasos cuando les ponemos esa tinción con Sudán. Ay, bueno. No sé si lo pueden observar, el color rojizo intenso, ¿sí? Rojo intenso. Es lo mismito que pasa con la reacción anterior. Estos cúmulos de rojo intenso es precisamente por el Sudán. En el año 2012 se le hacen reformas en el 2012 y en ese mismo Miren año, este, por ejemplo, en este se mira bastante notable. Eso significa que estas células en particular tienen un gran contenido de grasa. Bueno, en el arte del vestido, en preparación de equipo, por decir algo, allá por Soledad del Paraíso, en la elaboración de materiales del paste. Bien. Vamos a continuar con el video. Bien,
Nos quedamos por este elemento, confírmame si lo escuchan. Generando reconocimiento de los lípidos. Vamos con la reacción de saponificación. Para la reacción de saponificación necesitamos aceite comestible, hidróxido de sodio, baño María. Vamos a adicionar 3 mililitros de aceite de cocina y 2 mililitros de hidróxido de sodio. Agitamos el tubo de ensayo, cubrimos con un papel aluminio y lo llevamos por 20 minutos al baño María. En la reacción de saponificación, nosotros vemos que el hidróxido de sodio o los hidróxidos de potasio reaccionan con las grasas, descomponiéndolas en glicerinas y ácidos grasos. Los ácidos grasos, a su vez, reaccionan con los iones de sodio o potasio presentes, provenientes del hidróxido de sodio, formando jabones, que son las mismas sales de sodio y potasio. Antes del proceso de saponificación, observamos la reacción de esta forma. Después del proceso de saponificación, observamos la formación de 3 fases. En la fase inferior observamos un exceso de hidróxido de sodio y glicerina formadas. La fase intermedia es el producto de la saponificación o el jabón, y en la parte superior observamos el exceso de grasa o aceite que no reaccionó. Entonces ya vimos cómo fabricar el jabón. Ya aprendimos a fabricar jabón. Obviamente que a nivel industrial, una de las cosas que hacen es a esos jabones simplemente agregarles un elemento de olor para que el jabón como tal tenga ese aroma, ¿verdad? Que sea más interesante. Entonces esa corresponde a la actividad número 1. Por ahorita no se la voy a dejar hasta que hayamos visto todas las actividades. Acá simplemente corresponde a que ustedes describan en el cuadrito qué fue lo que observó cuando se mezcló el aceite con estos elementos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se le agregó agua? Si se disolvió o no se disolvió. ¿Qué ocurrió cuando se le agregó el hidróxido de sodio? ¿Y qué ocurrió cuando se le agregó, ese elemento colorante, el Sudán 3? ¿Sí? Eso es lo que van a hacer en la actividad número 1. Para la actividad número 2, quizás es un poquito más larga, así que esa no va a dar tiempo de hacerla hoy. Entonces esa la empezaríamos a hacer mañana. La actividad de mañana sería precisamente esa actividad número 2 que les menciono yo, que está incluida dentro de la plataforma. Si ustedes lo revisan, ahí hay un elemento donde menciona, vamos a ver cómo lo tengo acá guardado. Dice la verdad sobre las grasas. Ese es el elemento que vamos a explorar mañana. Y acá pues el objetivo de eso va a ser tratar de ver otras funciones o quizás ver desde otra perspectiva qué funciones tienen las grasas dentro de nuestro organismo y quizás por qué es tan difícil deshacerse de la grasa dentro de nuestro organismo. Entonces esa sería la actividad para mañana. Como les mencioné, trataba de no saturarlos tanto hoy porque normalmente terminamos bastante tardecito. Así que nos veríamos mañana para continuar con la actividad número 2. Ok, doctora, está bien. Muchas gracias, doctora. A la orden, no hay de qué. Feliz tarde. Igual.